país. Vamos a conversar con el doctor Eduardo Ortega, director general del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud. Doctor Ortega, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, señor Rodolfo, señor Alberto, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por la oportunidad de comunicar a la población. Muy bien, doctor, preocupados, como ustedes, los especialistas, en lo de Piura ya sabemos, los pelícanos que se han estado extrañamente muriendo, etcétera, etcétera, y ahora en Lima o en el Callao también se están encontrando situaciones como esa. ¿Podríamos decir que estamos frente a un contexto que se podría complicar de gripe aviar o no necesariamente? Lo que se está haciendo es todas las medidas de prevención del caso. Lamentablemente, la influenza aviar, en este caso, es transmitida por aves migratorias. Lo que ustedes han observado, el 14 de noviembre se identificaron los primeros casos en Piura, pero también se identificó en Lambayeque y ahora en lo que es la costa de la región Lima. Probablemente siga por la extensión de toda la costa peruana. Por eso es que el Milagri, a través del SENASA, ha emitido una alerta sanitaria nacional que se refiere a la transmisión de esta influenza aviar H5N1 a H5N1 por toda la costa peruana durante 180 días. Doctor, en este momento, sí. Sí, le decía, ¿ya está comprobado que se trata de la influenza aviar? Sí, las primeras muestras procedentes de Piura se comprobó que era el virus AH5N1. O sea, sí está comprobado que es virus de esta influenza aviar. ¿Hay algunos casos por lo menos sospechosos, doctor, digamos, de seres humanos, digamos, contagiados por esta influenza aviar? Se tiene la investigación de por lo menos 3 casos en trabajadores que son sospechosos en trabajadores que han ido a tomar muestras a las aves. Beto. Doctor Ortega, a ver si usted nos puede dar algunas luces respecto al tema del contagio, ¿no? Por ejemplo, le cuento un caso, hace unos 2 o 3 meses subo a mi edificio, bueno, a tender mi ropa y veo un gallinazo en la zona ahí, ¿no? Un animal que es de río, que es carroñero. Y la gripe aviar, tengo entendido que transmite a aves que son inclusive criadas en las propias casas, porque vemos que en los distritos de Lima, muchos, ¿no? Muchos crían sus gallinas, crían sus patos, crían en sus techos, crían en sus casas, crían sus palomas inclusive, ¿no? Y estas aves, tal vez no el pelícano, pero tal vez un gallinazo que sí puede llegar hasta hacer calmar y puede comer o puede devorar estos pelícanos, puede transmitir, puede ser un vehículo de transmisión en los barrios, porque yo he visto el gallinazo, he visto en el techo de mi edificio, y el gallinazo puede estar cerca al mar, como es carroñero, puede comer al pelícano. No es imposible que estos virus de influenza puedan transmitirse de diferentes especies. Incluso se sospechaba de casos de lobos marinos, es decir, mamíferos, que se habían contagiado de la enfermedad, y es posible que esta influenza H5N1 sea, por ejemplo, contagiable a perros y gatos. En el caso de aves de corral, precisamente la preocupación es que esta influenza aviar se transmita a aves de corral, ¿no? En el momento actual solo tenemos reportados casos en pelícanos, y no tenemos afortunadamente ninguna de las vigilancias realizadas a criaderos de aves para consumo humano o en lo que usted detalla, que son crianza de aves en los domicilios. Pero esta alerta sanitaria nacional va a obligar a reportar todo caso sospechoso de influenza aviar, incluso en aves de corral. Nos acaba de decir usted, doctor, que hay 3 casos sospechosos de trabajadores de influenza aviar que eran los señores que se estaban dedicando a hacer el tema de las pruebas. ¿Eso ocurrió en el norte del país? Sí,
entiendo que se les ha tomado las pruebas y se está a la espera de la confirmación. En todo caso, se entiende que son casos leves. Correcto. Se los está monitoreando, lógicamente. Ahora, si viéramos, digamos, en los siguientes días o semanas, una suerte de contagio ya en humanos, el Ministerio de Salud, ¿qué ha previsto frente a ese contexto, por favor? De hecho, el día de hoy estamos sacando una alerta epidemiológica que se suma a la alerta sanitaria del SENASA. O sea, como Ministerio de Salud, nosotros vamos a emitir una alerta epidemiológica. La intención es, en este caso, vigilar todo incremento de casos de infección respiratoria aguda. Se llama infección respiratoria aguda grave e infección respiratoria aguda grave inusitada. En nuestra terminología es IRAG grave, IRAG inusitada. IRAG e IRAG inusitada. La idea es que también es posible, definitivamente existen trabajadores que laboran en estas islas guaneras, ¿no? Y ellos van a tener que ser empadronados, incluso si presentaran síntomas, probablemente van a tener que guardar cuarentena y ser sometidos a pruebas para descartar el contagio de influenza aviar. ¿Cuáles son los síntomas, doctor? En el caso de los humanos, son los mismos del síndrome catarral usual. Se describió brotes previos en humanos con alta letalidad, especialmente en Hong Kong, hace varios años. Sin embargo, la transmisión estos últimos años, los brotes existentes de esta influenza aviar han sido afortunadamente casos leves, ¿no? Los síntomas catarrales usuales, que son inespecíficos, son los mismos que se presentan. Sin embargo, el peligro inmediato es aquí el gran contagio a aves, lo que se llama una epizootia. En este momento la epizootia está limitada a aves silvestres, estos pelícanos, pero el riesgo inmediato es que se contagie a aves de corral, con lo cual ocasionaría un grave perjuicio económico. Afortunadamente, la mayoría de casos humanos en los brotes actuales no han sido graves. Doctor, ¿y cuál sería, ya usted nos ha dado más o menos la alerta en los seres humanos, pero cuál serían las señales en los animales de caza, en los patos, en las gallinas, en las palomas? ¿Cuáles serían esas señales que tendría estos animales? ¿Tendrían tal vez un moquillo? ¿Tendrían, no sé, cuáles serían las principales señales para poder detectar que un animal de caza, criado en casa, tenga la gripe aviar? De hecho, en esos casos es difícil diferenciar a primera vista entre las infecciones por coronavirus aviar, el conocido moquillo de las aves, que también es muy mortal en ellas, de la influenza aviar. No habría una diferenciación clínica específica que le diga, este caso es coronavirus aviar y este otro es influenza aviar. Es mortal en las aves, pero no en el ser humano. No, el coronavirus aviar afortunadamente no es mortal en el ser humano, pero en aves, en corrales, es sumamente mortífero, como podrá haber constatado cualquier criador que se haya topado con ese problema. Pero lo que tenemos que asumir de entrada, a priori, es que todo caso de moquillo, entre comillas, aviar, sea un sospechoso de influenza aviar en este momento. Correcto. Y debería darse aviso a SENASA para que actúe, ¿no? De hecho, nos ha proporcionado un número de teléfono, el 946-922-469. ¿no? Este número de teléfono, 946-922-469, de SENASA, es importante para que le comuniquen de cualquier ave con síntomas. Muy bien. Otro punto importante, las aves silvestres no deben tocarlas, especialmente esas aves que están muertas en la playa, todo eso no deben tocarlo. Toda persona que manipule las aves debería contactarse con los establecimientos de salud para que al menos tengan el reporte de sus datos, porque hay que seguir a estas personas. Perfecto, doctor Ortega. Ha sido muy amable, muchas gracias y estaremos en contacto en estos días. Muy gentil. Buenos días. Muchas gracias a usted.